Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su gustada y acostumbrada sección, La Entrevista, de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa, que, como todas y todos ustedes saben, está orientada o tiene el objetivo de platicar con personajes de la sociedad zacatecana, personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras: universitarios, investigadores, académicos, deportistas, comerciantes, prestadores de servicios, en fin, del amplio y fértil mosaico de personajes de nuestro Zacatecas. Y verdaderamente estamos haciendo honor al concepto de la entrevista, puesto que, sin lugar a dudas, y el auditorio estará totalmente de acuerdo conmigo, que estamos con un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas. Yo simplemente de entrada les daría algunos datos, por supuesto, solo algunos breves datos de la trayectoria del maestro Uriel Márquez Valerio. El maestro Uriel Márquez Valerio, bueno, pues es licenciado en Derecho, tiene maestría en Ciencia Política, concluyó los estudios de la maestría en Derecho Electoral, cursó también la maestría en Derecho Constitucional, completó los estudios del doctorado en Ciencia Política, pero, por ejemplo, un dato que a mí me resulta muy ilustrativo es señalar los diferentes espacios, algunos de los espacios en los que ha estado en su vida profesional. Destacado abogado litigante, maestro universitario por muchos años, alrededor de 36 años, ya el maestro nos dirá si estoy correcto en el dato. Fue secretario general de gobierno, fue presidente del entonces Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas y posteriormente, fue presidente del ya entonces, que ya tiene el nombre actual, Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. En 2 ocasiones diputado local y en ambas presidente de lo que entonces se llamaba la Gran Comisión, que era, el máximo órgano político y de gobierno de la legislatura. Y muchas cosas más que podemos señalar de la trayectoria del licenciado Uriel Márquez Valerio. Pero inclusive quisiera aterrizar en cuanto a este breve bosquejo con un reconocimiento que de alguna manera, diría yo, que resume o es el clímax de todo ese conjunto de actividad profesional. El haber recibido la presea nacional Manuel Crescencio Rejón García, ya me dirá el maestro si estoy correcto en el nombre, presea nacional Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá 2013, que otorga una asociación de los tribunales, la Comisión Nacional de Tribunales de la República Mexicana. Pues esta presea, maestro, a lo mejor voy a empezar, debí llevar una secuencia en la entrevista y a lo mejor concluir con esto, pero soy un tanto, reconozco un tanto ramplón y un tanto caótico en mis entrevistas, y a lo mejor voy a iniciar con lo que debí concluir, porque yo digo que esta presea, pues eso implica toda una vida de actividad, y es como la culminación, porque además Manuel Crescencio Rejón, pues, es una institución en este país. En buena medida podemos hablar del creador, nada más y nada menos que del juicio de amparo mexicano. Yo iniciaría por decirle qué representa para usted Manuel Crescencio Rejón y qué representa esta presea. Pero bueno, primeramente agradecerle, maestro. Es para mí un honor estar con una autoridad moral, académica, como usted. ¿Qué representa para usted este personaje y el reconocimiento? Bueno, en primer lugar, el personaje creo que es poco conocido nacionalmente. Todos los que hemos estudiado y practicado el juicio de amparo, pues sabemos de la importancia que tuvo él en la elaboración de la Constitución yucateca de 1840, donde él inserta, influido indudablemente por la obra de Tocqueville, el juicio de amparo. La democracia en América, que fue un libro escrito por Tocqueville, francés, y que empezó a circular en México en 1836, pues indudablemente que influyó, y él lo dice expresamente, García Alcalá,
que influyó la obra de Tocqueville. ¿En qué forma? Tocqueville exalta la manera en que en los Estados Unidos se controla el ejercicio del poder. Y a través del Judicial Review, o sea, de la revisión judicial, y García de Alcalá la adaptó a la Constitución yucateca de 1840. Pero ese es el rasgo que principalmente resulta notorio de él. Sin embargo, él fue un personaje político de suma importancia que debemos conocer los mexicanos, sobre todo en un momento como el nuestro, como el que estamos viviendo, en que la soberanía mexicana está en entredicho. Cuando los Estados Unidos, que es el monstruo omnipresente en la historia de México, nos invade en 1846-47 y que se queda con más de la mitad o con la mitad del territorio que entonces tenía México, 2 millones de kilómetros cuadrados. García Rejón y Alcalá protestó por aquello que había ocurrido, lo involucraron a él incluso como si hubiera sido un traidor a México, porque en algún momento pareció que estaba de parte de los Estados Unidos y evidentemente que no. A veces los grandes personajes son incomprendidos en buena manera. Claro. Y yo creo que esos aspectos de su vida política son poco conocidos por los no especialistas. Claro. En este momento que vive nuestro país, y creo que siempre, pero sobre todo en las condiciones que estamos sufriendo, porque esto no es vivir, creo que este tipo de personajes que tuvieron a lo mejor una visión utópica de lo que debe ser la nación, debemos conocer su vida para que nos sirva de ejemplo. Vivieron en condiciones a lo mejor más difíciles que las nuestras, pero supieron salir adelante, y creo que el personaje de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá no únicamente es un mito, si se puede decir, pero tuvo mucho de verdad, pero es un ejemplo para los mexicanos de ahora y de siempre. Al final de cuentas es un gran mexicano. Y el haber recibido la presea, pues para mí fue un máximo honor, sobre todo por inesperado. Yo únicamente supe que el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas me había propuesto, como ex magistrado que fui, a este concurso, valga la expresión, de la CONATRIF. Y fue máxima la sorpresa cuando se decidió que me iban a otorgar la presea. ¿Y cómo fue que se enteró? A lo mejor es muy trivial lo que le pregunto, pero ¿cómo fue ese? Bueno, lo que pasa es que le digo, uno, para nosotros pensar, recibir un reconocimiento así, hasta se pregunta uno, ¿y cómo fue esa cosa que le comunican, que le dicen, cómo ocurrió? Bueno, previamente el licenciado Juan Antonio Castañeda, el actual presidente del tribunal, me hizo el favor de comunicarme que por acuerdo del pleno del tribunal había sido yo propuesto a la CONATRIF para recibir la presea. Esto fue quizá en septiembre-octubre de 2013. Posteriormente, a finales de noviembre, el mismo licenciado Castañeda me dijo que la Comisión Nacional de Tribunales había decidido otorgarme a mí la presea. Parece que tomaron en cuenta el currículum, esto es, las variadas actividades que he desempeñado, y que seguramente consideraron en forma generosa para mí el que yo era el merecedor de esa presea. Parece que hubo otras 2 propuestas y ellos consideraron, la Comisión Nacional de Tribunales, pues que se debería asignárseme a mí.
La presea me fue entregada en la ciudad de Toluca por el gobernador, el licenciado Erubiel, pero con la presencia de todos los presidentes de tribunales de la República Mexicana. De los 32 tribunales, 29 votaron por tu servidor. Entonces, pues fue una satisfacción inesperada, inmerecida a mi juicio, y que constituye indudablemente pues un compromiso. Claro. ¿Cuál compromiso? El conocer mejor la vida de Crescencio García Rejón y Alcalá y el divulgarla. Claro, claro, es una cuestión muy importante, pero, perdón, sí, me va a decir... Y estamos en esa tarea, ¿no? Claro, claro. Miren, vamos, yo incluso comentarle que recuerdo la primera ocasión que acudí al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al edificio que está ahí, vamos, a un lado de Palacio Nacional. A mí me impresionó mucho cuando llego al patio central y pues está al centro el monumento de Manuel Crescencio Rejón, en uno de los costados el de Mariano Otero y al otro de los costados el de Ignacio Luis Vallarta. Simplemente ver el monumento de los tres personajes es impresionante, al centro del edificio del más alto tribunal de este país. Y valga la expresión, al centro el de Manuel Crescencio Rejón. Entonces ya eso, incluso la cuestión física, nos hace pensar en la trascendencia del personaje. Pero voy a seguir, si usted me lo permite, con si me permites, sí, adelante. Sin demérito, desde luego, de Manuel Crescencio García Rejón, que admiro mucho. Pienso que siempre me llamó la atención, desde que conocí físicamente la corte y desde antes, cuando había sabido que estaban esos tres grandes personajes que tú has mencionado, siempre me extrañó y me sorprende el que no esté otro. Ajá. José María Iglesias. José María Iglesias, sí, cómo no. De tanta relevancia en el establecer un criterio, ¿verdad? Un criterio que permitía el análisis de la competencia de origen, si es que puede estar cometiendo alguna, que incluso eso deriva posteriormente en la improcedencia del amparo en materia electoral, y Iglesias tuvo esa visión de decir, hay que entrar a la competencia de origen, que bueno, eso nos generaría la posibilidad de platicar tantas cosas con el maestro de cuestiones un tanto más especializadas. Pero fiel a la tradición que reconozco, maestro, de que soy un tanto caótico en mis entrevistas, ahora me voy a ir al otro extremo. Disculpe lo caótico, maestro. Al contrario, da más vida muchas gracias. La conversación. Muchas gracias. Si la cúspide, en buena medida, de todo un reconocimiento profesional, moral, ético, político al maestro, lo significa esa presea, pero ahora quisiera que me platicara de el Uriel Márquez Valerio en sus orígenes. ¿Dónde nació usted, maestro? Yo nací en Villanueva. Villanueva, Zacatecas. Villanueva, Zacatecas. Ajá. En 1938. Hace unos cuantos años. Orgullosamente de Villanueva. Sí. Que incluso cuando de los valientes de Villanueva. Para allá iba. Para allá iba de ese dicho tan famoso. Cuando platicamos con alguien de Villanueva, luego lo que decimos, de los valientes de Villanueva, que se ha convertido ya en un dicho ya emblemático. Claro. Entonces usted es de la edad de los valientes de Villanueva. Hay una anécdota, seguramente para demeritar a los que somos oriundos de Villanueva, que cuando la cristiada, que tuvo mucha importancia en el estado, sobre todo en la parte occidental y sur del estado, entonces Villanueva, había un general que decía, si son muchos, o en la revolución, no recuerdo si en la revolución o en la cristiada, decía, si son muchos, y que coreaban todos los soldados, corremos. Si son pocos, nos escondemos. Y si no hay nadie, adentro valientes de Villanueva que para morir. Y seguramente que mucho de ahí viene pues ese dicho tan, que son cosas que se transmiten de generación en generación y se comentan. Bueno, y estudió sus primeros estudios fueron allí en Villanueva. Yo estudié la primaria en Villanueva. Los primeros 4 años en colegio de monjas. Los 2 últimos años en escuela oficial. Posteriormente, ante la carencia de recursos de mi familia y aprovechando la posibilidad que propició el general Lázaro Cárdenas,
aunque ya no era presidente cuando estoy narrando esto, él lo había fundado. El general Cárdenas había fundado internados de segunda enseñanza para hijos de trabajadores, campesinos y obreros, y fundó 6 internados. Esos internados estaban en distintas zonas del país y tenían una especie de jurisdicción para absorber a los estudiantes de una zona determinada. A Zacatecas le correspondía el internado número 6, con sede en Durango. Estos internados tuvieron mucha importancia, a grado tal que en el de Mérida fue profesor Octavio Paz. Sí. Cuando era muy joven él. Claro, claro. Pero él laboró como profesor en el internado de Yucatán. Los internados, el nuestro, el que nos tocó, tenían una ideología de izquierda, generalmente socialista. Nuestros profesores de la secundaria, pues eran algunos de ellos exiliados de Centroamérica. Concretamente yo recuerdo a uno de los profesores mejores que tuve en la secundaria, Enrique Galindo. Él era guatemalteco y había sido exiliado de Guatemala a raíz de pues su ideología política de izquierda. Y una primera lección que nos daban era la siguiente: el que no trabaja no tiene derecho a comer, excepto los niños, los ancianos y los enfermos. Y como ustedes van a estudiar, el estudio es un trabajo. Y el que no tiene un mínimo de 8 de promedio, sale de aquí, no tiene derecho a estar. Posteriormente de ese internado, muchos de mis compañeros iban al Politécnico o a la escuela militar, al colegio militar, de tal manera que gracias al sistema educativo que estableció el general Cárdenas, y un poco antes él, con Plutarco Elías Calles, era factible que mucha gente que carecía de recursos, que era la mayoría de los mexicanos, ingresaran a la escuela de hijos del ejército, que aquí había en Guadalupe, luego iban al internado de la secundaria 6, posteriormente a la preparatoria Rafael Donde en México, y luego al Politécnico. Esto es, era una carrera completa, sin que le costara al estudiante ni un quinto, excepto su esfuerzo para estudiar. ¿Y usted transitó, pues, digamos? Y yo transité hasta la secundaria. Terminando la secundaria y ante la dificultad de seguir estudiando, tuve la oportunidad yo tenía una tía que era monja y que trabajaba en un internado en Tampico. Yo me fui un año a Tampico. Yo cursé la preparatoria, el primer año de preparatoria en Tampico, en la escuela Matías Canales. Y ahí también la mayor parte de los profesores pues eran gente de izquierda. A nosotros nos tocó allá la caída del presidente Arbenz en Guatemala. Lo derrocó la United Fruit de los Estados Unidos, y toda esa trayectoria le va formando a uno una visión, digamos, en mi caso, de izquierda social. Claro. No partidaria. ¿Sí? Que va más allá de los partidos, es una visión del mundo. Es una visión del mundo. Claro. Y cuando llego aquí a Zacatecas en 1954, una ciudad pequeña que todavía no superaba la demolición que provocó la batalla de Zacatecas. Era una ciudad que tenía 17,000 habitantes, las calles casi todas semi-empedradas, porque ni siquiera estaban empedradas. Yo recuerdo la avenida Hidalgo, cuando llovía, era una proeza atravesar de acera a acera.
Por el Charquerío. Por el Charquerío. Los extremos de la ciudad concluían en la escuela normal. La escuela normal Manuel Ávila Camacho. A la estación por el otro lado. Era una ciudad pequeña. Con una población de 200 estudiantes en el entonces Instituto de Ciencias de Zacatecas. La escuela normal, no había diversiones, no había televisión, no había el cine, había 2 cines, el de Ilusión y el Calderón, no había antros, ni había cervecería, de tal manera que era una ciudad que quizá a los jóvenes de ahora les pareciera aburrida. Sin embargo, creo que fue, en mi caso, formativa, porque originó una especie de ensimismamiento, de encerramiento hacia el mundo interior. Una de las diversiones más atractivas, en mi caso, fue la lectura desde niño. Claro. Desde niño. Yo tuve unas tías solteronas que leían mucho. Y la imitación de la lectura es una provocación a seguir leyendo. Y llega a constituirse hasta en una especie de vicio. Alguien dice que la lectura es el único vicio impune, no tiene castigo, ni debe tener castigo, ¿no? Entonces, mis tías leían, mi padre leía mucho. Mi padre no era un hombre formado académicamente, cuando mucho terminó el 4º año de primaria, porque no era ni a principios del siglo XX, no había ni la primaria completa, pero él leía mucho. Desde luego, lecturas desordenadas, de todo lo que caía en sus manos, y pues obviamente la imitación de mi padre y de mis tías influyó también en adquirir el vicio impune de la lectura. Que continúa con ese vicio, ¿verdad? Por fortuna. Yo creo que la lectura nos proporciona, además de placer, la oportunidad del aprendizaje. Claro. El último aprendizaje que no podemos transmitir es el de la muerte. Claro. Pero mientras viva y mientras respire uno, pues creo yo que yo no puedo estar sin estar leyendo. De tal manera que, permítame la expresión, y que además esa expresión todo el mundo lo sabemos en Zacatecas, estamos ante un maestro, Uriel Márquez Valerio, venturosamente vicioso. Una buena expresión. ¿Qué le parece? Venturosamente vicioso, porque es conocido por todo el mundo, el que es una persona asiduo a la lectura de toda la vida. Ahora, pero pasemos ahora, hablando de la cuestión de estudios, entiendo, ¿usted se gradúa en la Universidad Autónoma de Zacatecas o cómo fue esa Yo etapa? terminé la licenciatura en el Instituto de Ciencias de Zacatecas en el ICAS. El ICAS, no, todavía no era ICAS. Ajá. Bueno, sí, perdón, era Instituto de Ciencias de Zacatecas. Y Instituto de Ciencias Autónomas de Zacatecas ya era. Ajá. Yo terminé en 1960 de estudiar, pero era de 5 años la licenciatura, pero me titulé hasta 1963, en julio de 63, o sea, los 2 años y medio de que concluí los estudios. Nos tocó participar también en 1959-60 en el movimiento que provocó la autonomía del Instituto de Zacatecas. Concretamente, el gobernador, que era el licenciado Francisco García, envió a la legislatura un proyecto de ley de autonomía, pero era un proyecto en el que el gobierno del estado proponía una terna a los consejos técnicos o al consejo académico del instituto
para que éste escogiera dentro de la terna quién debería ser el director. A nosotros nos parecía que era una autonomía coja. Ajá. ¿Por qué? Porque si era autonomía no debería intervenir para nada el gobierno. Claro. Finalmente, en 1960 se logró que se expidiera un decreto donde un órgano del instituto proponía a otro órgano la designación de rector. Y bueno, pues eso fue accidental. El primer reto que tuvo la autonomía de Zacatecas, ya una vez lograda, fue que seguramente con intencionalidad política en la legislatura del Estado se propuso hacer una sesión solemne en el antiguo auditorio Miguel de Cervantes Saavedra, que después se llamó Che Guevara, y que ahora se llama nuevamente Miguel de Cervantes Saavedra. Así es. Pero nosotros consideramos que aquello era una provocación, puesto que recién obtenida la autonomía, el Congreso iba a sesionar ahí. Y nos propusimos impedir la sesión. Claro. Bloqueamos la entrada y no celebró la sesión. Claro. El pretexto era demasiado simplista. El presidente Adolfo López Mateos de la República, Adolfo López Mateos, hacía una gira a Sudamérica. Y con ese pretexto de celebrar la gira, la legislatura del Estado pretendía sesionar en el auditorio. A todos nos pareció simplista y provocador. Claro. E impedimos la entrada, la celebración de la sesión de la legislatura. Y entonces estamos hablando ahí propiamente lo que es ya el surgimiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dio lugar a que años después, en 1968, se promulgara el decreto que erigía a la universidad, al instituto en universidad, pero ya era autónomo el instituto. Nosotros pretendíamos también desde el 59-60 que fuera universidad. Sin embargo, llegamos a la convicción de que pues carecía entonces del número de escuelas que se requerían para que fuera una universidad. Aquí hay una universidad, eso es cuestionable. Hay universidades que son de unas 3, 4 facultades. Claro. Bueno, pues caray, podríamos platicar de tantas cosas, pero yo no resisto también dar un breve repaso, mi estimado maestro, a el Uriel Márquez Valerio, ya egresado, ya licenciado en Derecho, en algunas de sus facetas, aunque sea de manera breve, por lo que el tiempo en televisión implica. Una de las facetas, el litigio. Una faceta sufrida, ¿no, maestro? Complicada. Bueno, yo creo que el derecho es una disciplina muy interesante y se vincula directamente a la convivencia, a la libertad, pero tiene sus aspectos, sus ámbitos, el litigio, la judicatura, el funcionario administrativo, la política, el notariado, la docencia, el notariado, en fin, el derecho es múltiple en sus ámbitos. Quizá tenga razón quien dijo, y cada vez lo creo yo, después de 50 años de haber ejercido la carrera, que el litigio es la actividad áspera y ardua. Y yo sí lo creo. ¿Por qué razón? Porque el abogado tiene que convencer al juez de sus argumentos. Tiene que derrotar, cuando se trata del derecho penal y eventualmente del derecho civil, tiene que derrotar los argumentos del Ministerio Público, de la contraparte. Y primero que todo, tiene que convencer al cliente que le pague. Claro. Yo repito continuamente
un dicho italiano cuando le preguntan a uno los clientes, oiga, ¿qué porcentaje de posibilidades me da para que yo gane, para que usted gane el litigio? Y yo les respondo, mire, los campesinos italianos, quizá por vivir en el país donde se originó propiamente el derecho occidental, en Roma, la capital de Italia, dicen o decían que para ganar un juicio se necesitan 4 cosas. Primero, tener razón. Segundo, saberla demostrar. Tercero, que te la entiende el juez. Cuarto, que te la quiera dar. O sea, claro, es un acto, la primera fase, el 25%, depende de que el asunto sea ortodoxamente jurídico y que tenga razón el cliente. Segundo, depende del abogado. Claro. Saberlo demostrar, saberlo probar. Pero las 2 otras partes, que te lo entiende el juez. A veces hay jueces de todos, preparados, inteligentes, y no todos son así. Y por último, hay jueces corruptos, no lo podemos evitar, claro. ni negar, claro, que te lo quiera dar. Entonces, es complejo el litigio, es arduo, es difícil, a veces los clientes no pagan, y frecuentemente nosotros estamos debatiendo ahorita en la Suprema Corte de Justicia un asunto que es una cuestión que tú como litigante pues quizá hayas experimentado o vivenciado. Hay ocasiones, nunca lo he hecho, no por darme baños de pureza, a lo mejor no se ha presentado la oportunidad, pero con frecuencia van ante un abogado, un cliente le dice, tengo un terreno o varios terrenos para que me haga favor de ayudarme a recuperarlos o a litigarlos, que me lo están peleando, pero no tengo ni un quinto para pagarle. Y es frecuente que el abogado le diga, bueno, pues páguenme con parte del terreno. Claro. Eso es muy normal, ordinario. Absolutamente. En un caso determinado, un abogado decidió cobrar en esa forma, se complicó el asunto, llegó hasta al colegiado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con respeto voy a decir esto, se apoyó en una tesis de la Suprema Corte que, tratando de interpretar un artículo del Código Civil de Zacatecas que dice que queda prohibido para los jueces, para los notarios, para los abogados en general, para los que intervienen en un litigio, adquirir bienes de los juicios en que intervengan. El caso concretamente del abogado. Claro. La Corte se fue más allá y una de las salas de la Corte dijo, no únicamente en los juicios en que intervenga, sino en los que hayan intervenido y en los que vayan a intervenir. Legisló, ¿verdad? Entonces, legisló la Corte. Yo digo, ¿y en qué queda el artículo 49 de la Constitución? Claro. Que establece la división de poderes. Claro. Ya está legislando, ¿no? Claro, está haciendo una función que no y le bueno, corresponde. Estamos tratando de impugnar esa tesis de jurisprudencia y el asunto está en la Corte. Muy bien, en el máximo tribunal del país. Pasando también brevemente a las otras facetas, ¿qué representa para usted? Sé que es muy difícil decirlo en un breve tiempo, yo lo sé, porque le voy a hacer una pregunta que implica muchas cosas y que a lo mejor va a decir, oye, ¿por qué me haces esa pregunta? Y para decirla de manera rápida, ¿qué representa para usted el ser muchos años maestro universitario? Bueno, yo creo que todas las actividades que circunstancialmente he desempeñado, pues han sido, si no gratificantes, sí aleccionadoras. Digo no gratificantes, pongo por caso el cargo de procurador. Yo fui procurador quizá por la confianza y la generosidad que me tuvo el ingeniero Luis González, que fue quien me invitó. Pero
a los 2 años y medio que desempeñé el cargo, yo renuncié. Y renuncié porque la verdad que es muy difícil. Yo creo que es la actividad menos gratificante. Gratificante en el sentido espiritual, profesional. No me refiero a las corruptelas. De tal forma que cuando renuncié, me propuse, yo no volvería a ser procurador ni general de la República. De verdad, es desagradable. Tú en alguna ocasión fungiste como fiscal. Así es. Y pues tú comprenderás claro. que no es muy gratificante, claro. No es agradable. Coincido totalmente con usted, absolutamente. Pero de todas las actividades, yo creo que las más gratificantes para mí fueron la magistratura, cuando resolvía sentencias. Porque en la primera ocasión que fui presidente del tribunal, además de ser presidente y llevar toda la cuestión administrativa y política, yo resolvía sentencias. ¿Integraba sala o...? Integraba sala junto con los demás magistrados. Claro, ya la segunda vez ya no participaba. Entonces, como que la magistratura es gratificante cuando lo hace uno con pasión, con interés de resolver, de ser justo. Y sobre todo, dentro de las actividades que circunstancialmente he desempeñado, indudablemente que la docencia. Para mí la docencia fue lo más gratificante. Porque implica incluso influir en la construcción de los muchachos, de los jóvenes. Claro. Y tratar de influir en conocimiento, sí, pero además también en cuestiones no solo académicas, puede ser morales, éticas, ejemplo de vida, no sé. Y entonces, ¿cuántos años ejerciendo como docente universitario? Yo duré realmente ejerciendo como docente 36 años. 36 años. Aunque cuando me jubilaron, me caparon 2. De tal forma que solamente tengo reconocidos 34 años. Ajá, 34 años. Digamos, reconocidos oficialmente. Reconocidos oficialmente. Ajá. Realmente, yo empecé muy joven, no por bueno, sino por barato. Lamentablemente, muy modesto acá el maestro. Lamentablemente, el instituto era tan pobre, pues que frecuentemente quienes éramos estudiantes de los grados superiores dábamos clase en la secundaria o en la prepa. A mí me tocó la fortuna y que creo que fue pues muy satisfactorio, no en el sentido de los logros, sino en el desempeño mismo, el haber sido profesor de historia en la secundaria y el haber sido profesor de historia de la literatura hispanoamericana en la preparatoria. Yo recuerdo que muchos de quienes fueron mis alumnos en la secundaria, pues son mis amigos, todos son mis amigos. Yo digo que no logré cultivar, cuando menos conscientemente, a ningún enemigo, pero obviamente el profesor no es monedita de oro, y cuando es severo, cuando es riguroso, yo era muy riguroso, pues a algunos no les cae bien. Claro. Una anécdota muy simpática. Cuando yo era profesor de la ahora unidad de ciencia política en la maestría, se les hacía a todos los estudiantes que accedían pues una especie de recepción. Y cuando estábamos ahí tomando la copa, se me acercó uno de los muchachos que había sido mi alumno en la secundaria y que inexplicablemente para mí me dejó de hablar durante 20, 30 años. Y después de no hablarme se acercó y quiero hablar con usted, a tus órdenes. Y luego me dice, usted me reprobó hace 30 años. Y le digo, pero no fue nada personal, es que posiblemente no supiste. No, es que se ensañaron conmigo.
tenía razón en esto, no en la hazaña, sino que la enseñanza que entonces impartía era tan rigurosa, yo digo que a veces inhumana. Los exámenes finales de secundaria en historia eran de 3 sinodales. Cada muchacho que estudiaba, que iba a presentar examen, tenía que presentar media hora con cada sinodal. Era terrible. Pero por otro lado, estudiaban mucho. Y esta persona me dijo, hasta me acuerdo que me preguntó, usted me reprobó porque no le pude explicar el imperio bizantino, sus principales gobernantes, su trascendencia cultural, etc. Nosotros llevábamos entonces una colección de historia de 7 tomos de 2 historiadores, Isaac y Malet. Eran libros traducidos del francés de historia universal. Magnífica. Yo tuve oportunidad, muchos años después, hace como 4 años, cursé un diplomado de cultura francesa. Quien nos lo impartió era una francesa, una profesora francesa, y en algún momento me preguntó por las intervenciones, oiga, ¿usted conoce a Isaac y Malet? Claro que sí, le dije. ¿Por qué lo conoce? Porque yo fui profesor de historia, y es que yo también estudié en esos, pero en Francia. Esos libros que lamentablemente ya no se imprimen, pues ya quedaron rebasados evidentemente porque pues apenas se estudian hasta el primer cuarto del siglo XX. Pero eran magníficos libros desde el punto de vista docente. Entonces para mí fue muy satisfactorio el impartir la clase de historia. ¿Por qué? Porque yo estudiaba más que los estudiantes, tenía que hacerlo. Claro. Y de ahí quizá que en los últimos años a veces he tenido no un remordimiento, sino una duda retrospectiva, en el sentido de que, sin disgustarme el derecho, yo decía, cuando estaba en la prepa, yo voy a estudiar letras, historia o política, o las 3 cosas. Y me decidí por el derecho porque no había más que 3 opciones en el instituto. O estudiabas licenciatura en Derecho, o estudiabas Ingeniería, o estudiabas Enfermería. Y obviamente me decidí por el Derecho. O sea, interesante. Pues no lo escogí por exclusión. Indudablemente que me interesaba, pero últimamente digo, a lo mejor no estudié letras o historia por temor a morirme de hambre. Y cuando está uno ya viejo, se pone a pensar qué hubiera sido de mi vida si estudio esto o lo otro. Y a veces quieres satisfacer lo que no pudiste hacer en la juventud. Yo terminé recientemente en la universidad, en la unidad de letras, un diplomado precisamente de literatura argentina. Muy bien. Entonces, pues yo lo gocé, la verdad. Qué bueno. Yo me gustaría ahora, entrando a la parte final de esta entrevista, intencionalmente dejé esta otra parte para el final. Que entráramos, maestro, a platicar un poquito de lo que estoy seguro representa, dentro de todas esas actividades realizadas, de toda esa experiencia de vida, a lo que seguramente representa lo más importante para el maestro Uriel Márquez Valerio. Lo digo además porque hablar de Uriel Márquez Valerio en cuanto a su familia, pues ello no solo puede dar cuenta a usted de su familia, sino que de ello podemos dar cuenta a muchos que lo conocemos y conocemos a todos los integrantes, o en mi caso al menos a algunos de los integrantes, con los que hay aprecio, amistad, hay respeto.
Y es importante la familia, entiendo que no solo es importante para la retroalimentación de la familia, sino también para una cuestión que puede ser un ejemplo para la comunidad, para la gente que nos rodea. ¿Cómo se llama su esposa, maestro? Mi esposa es María del Socorro Cristerna. María del Socorro Cristerna. Cristerna. ¿Cuántos hijos tiene, maestro? 6 hijos. ¿Nos podría decir sus nombres? ¿Cómo no? Uh-huh. Gabriela, Ajá. ella cursó la licenciatura de psicología en San Luis. No Ajá. había psicología aquí en Zacatecas. Okay. Y posteriormente cursó la maestría de counseling, que es una especialidad de psicología, en Monterrey. La segunda es María del Socorro, que es médica. Ella reside aquí. Los dos hombres, los dos únicos hombres, porque son 4 mujeres y 2 hombres, son abogados. Uriel, que tú conoces, sí, que le mando un saludo público, le mando un gran saludo a mi querido amigo. Es ahorita coordinador jurídico del gobierno, sí, cómo no, del estado, y José, que es proyectista en el Tribunal Colegiado de Circuito. También gran amigo, un saludo también, cómo no, claro. Luego Viridiana, que es LAE, ella trabaja desde hace 20 años aproximadamente en la Secretaría de Finanzas, y la más chica de las mujeres es Carmen Manuela, ella es comunicóloga, ella vive en Monterrey también. En Monterrey. En Monterrey están Gabriela y Carmen Manuela. Ambas, sobre todo Gabriela, han tenido pues vocación por la docencia. Claro. Ella mucho tiempo fue profesora de la Regimontana, pero ella quería ser profesora del Tecnológico de Monterrey, y afortunadamente impartió clase en psicología en la Universidad de Monterrey, en el Tecnológico. En los últimos años que dio clase, porque después se casó, ella tenía un programa de televisión interno para impartir pláticas de psicología. Pero, repito, se casó hace como 8 años, 10, y ella aspira a volver a dar clase. Sin embargo, como no ha sido posible, ella tiene un programa de radio en Monterrey. Mire, muy bien. Ahora, solteros, casados, ¿cómo están las? Todos son casados. Entonces, quiere decir que ya le han dado. Abuelo. Ya es abuelo. ¿Cuántos nietos tiene? No más 15. Nada más 15 nietos. Esto de que me dice que es abuelo, que tiene 15 nietos, me permite hacerle una pregunta que pudiera parecer para algunos trivial. Yo para mí digo que importantísima. Y que tiene incluso una filosofía. Porque con todos los que platico, que ya son abuelos, me dicen lo siguiente. Usted me va a decir cuál es su opinión o su experiencia, o ambas. Me comenta todo que cuando tiene sus hijos, se quieren mucho, pero es un querer, vamos a decir, un querer severo por darle alguna, porque al mismo tiempo que se quiere, pues hay que corregirlos, y a veces hay que, o su regañada, o etcétera, ¿verdad? Pero dice que ya con los nietos, ya nada de, y hay puro querer. Y dice que con los nietos se vuelve uno loco. Yo espero pronto tener esa experiencia. No ha habido una persona, no ha habido un abuelo, hasta ahorita los que les he preguntado, que me digan que no es así. El abuelo Uriel Márquez, ¿qué opina de esta parte? Yo digo que, lo repito cada rato, que el amor del abuelo es un amor irresponsable.
Un amor irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Porque uno se concreta a quererlos, Ajá. y otro que los mantenga y los regaña. O sea, un amor Sí, venturosamente, un amor venturosamente Claro, irresponsable, ¿verdad? claro. Limitarse a quererlos. A tal grado es esto que yo recuerdo un libro Sí. de Victor Hugo, el gran novelista francés, que se llama El arte de ser abuelo. ¿Sí? Para él es un arte. ¿Sí? Y yo digo que es un arte, efectivamente, porque hay que tener la sabiduría, no de educarlos, no de imponerles tu visión de la vida ni tu modo de pensar, simplemente de orientarlos como amigo. Claro, claro. ¿Sí? Yo creo que es la función. Claro. Yo te comentaba que recientemente, a fines del año pasado, cursé un diplomado de literatura. Ajá. Y curiosamente surgió de una plática que tuve con una de mis nietas. Una de mis nietas que tiene 18 años ahorita, es muy inquieta intelectualmente. Todos mis nietos son no por nada, son muy inquietos. Pero ella es muy inquieta, especialmente en la lectura. Y me dice, oye, abuelo... Oye, ¿nietos de tigre? ¡Tíos! Dice el dicho. A lo mejor influye la invitación, no sé. Pero me dice, ¿te gustaría cursar un diplomado de literatura? Sí, pues ya te inscribí. Entonces, así me inscribió en el diplomado de literatura que te comentaba. Y pues es bonito intercambiar ideas, libros, comentarios. Claro. No necesariamente coincidimos en los gustos, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente que pues sí se enriquece uno de las visiones que tienen gente que sientes de tu sangre, pero que tiene otra visión del mundo y no podía ser de otra forma que la que tuviste tú, ¿no? O Claro. la que tienes tú, ¿no? Claro, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la vida es cambio. Claro, claro. Sí. Claro, por supuesto. Caray, pues, de veras que es una auténtica satisfacción platicar con el maestro Uriel Márquez Valerio. Además, porque no tengo para nada absolutamente empacho en reconocer que además existe un aprecio, una admiración. Muchas gracias, maestro. Pero yo me gustaría concluir pues, con algún mensaje que quisiera usted expresar, maestro, a nuestro auditorio, que no solo es el caso de Zacatecas, que se ve, vamos, en la televisión, sino que también a través del internet, pues será una entrevista que se puede ver en Zacatecas, en México y en el mundo. Me gustaría algún mensaje final del querido, del respetado y preparadísimo maestro Uriel Márquez Valerio. ¿Algún mensaje, maestro? Pues mi mensaje no sería muy optimista sobre los tiempos que estamos viviendo. Claro. Yo he comentado en los últimos grupos que di clase, concretamente en la unidad de Ciencias Sociales, yo les comentaba que por lo mucho que he vivido, por lo poco que he leído, este es el momento más difícil de la historia de nuestro país. Da a veces la impresión de que nuestro país se deshace con todos los problemas que estamos sufriendo, la inseguridad, la desigualdad, que siempre ha sido permanente en México, la desigualdad, y que no hemos podido combatir. Ya en el siglo, finales del XVIII y principios del XIX, cuando el barón de Humboldt visitó la Nueva España, le llamó la atención, a propósito, como sabemos, él denominó a la Ciudad de México Ciudad de los Palacios, por lo hermoso que le pareció. Pero por otra parte, la confrontó con la realidad de nuestro país. Entonces, y a él le llamó poderosamente la atención el fenómeno de la desigualdad. Y 2 siglos después, no hemos podido superar la desigualdad.
no hemos podido perfeccionar nuestra democracia. Uh-huh. No hemos podido acostumbrar a las autoridades uh-huh. a que tienen la obligación de rendir cuentas. Viejos vicios y que no ahí. nos hace ningún favor ni ninguna concesión Claro, con claro. explicar su riqueza. Claro. La democracia es manejo de dinero y poder, pero los dueños del poder genéricamente y del dinero somos nosotros, los mexicanos, los ciudadanos, y nos tienen que rendir cuentas. Claro. Y tenemos que estar vigilantes de que no abusen del poder, ni de los medios económicos y de otra índole que tienen. Precisamente yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la sociedad mexicana. Hemos visto que, por desgracia, con una tragedia como la de Ayotzinapa, empezó a crecer el despertar de la sociedad mexicana. Digo que lamentablemente con esta tragedia empezó a crecer, pero celebro que haya empezado a crecer para exigirle a todos los gobernantes de todos los niveles responsabilidad. Y de todos los partidos, esto va a y de todos partidos, los partidos. Claro. Yo creo que la sociedad tiene que convencerse de que debe participar más allá de los partidos. Claro. Ahorita no hay ningún partido que convenza, cuando Claro, a mí. claro. Yo milité en el PRI, no voy a ser un demeditador del PRI. En mi tiempo yo creí sinceramente en que podía hacer grandes cosas el PRI, pero llega un momento en que te desencantas. Actualmente no me suscita confianza ningún partido. Claro. Y creo que el reto es hacer que la sociedad civil crezca, que la sociedad civil reclame, que conozca sus derechos. Y claro, lo que puede hacer uno modestamente en el ámbito de su vida, pues enseñar a la familia a tratar de ser honesta, a luchar por las ideas, a divulgar lo que tú piensas de cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser el gobierno y cómo deben ser los gobiernos que nunca ha tenido México. Yo sigo pensando y no tengo puesta la mirada en el pasado. Pienso que la historia no solo es maestra de la vida, como decían los antiguos, sino que la historia nos enseña a no incurrir en los errores que se cometieron. Pienso que los más grandes presidentes que ha tenido este país, con todos los defectos que se les puedan imputar, eran hombres, no dioses. Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Claro. Fuera de ellos encuentras muy pocos ejemplos de honradez. Porque lamentablemente, mientras más poder, hay más abuso. Y debemos fortalecer todos los medios de control sobre los órganos del poder. No solo sobre el ejecutivo, también sobre el legislativo y sobre el judicial mismo. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. La Corte no es infalible, ni es uniforme. Tiene personas muy respetables, pero a veces los criterios que emite son oscilantes. No hay una doctrina uniforme en materia constitucional de parte. Y que además tampoco se puede decir como una regla general que sus miembros, así como regla general, sean incorruptibles. No podemos hacer esa afirmación genérica, ¿no? Claro. Caray, pues de tantos temas que pudiéramos platicar. De veras, maestro, yo le agradezco muchísimo. Le agradezco que nos haya recibido aquí en su espacio. Pero además de agradecerle que nos reciba en su espacio, de su generosidad, que ya en su caso es permanente, también agradecerle que continúe con su actividad profesional, con su ejemplo de vida, con su actividad familiar, porque déjeme decirle que no solo se retroalimenta a usted, nos ayuda también a sus amigos,
porque nos sirve de ejemplo para no incurrir en los errores. Que también es una experiencia. También. Y además permítame concluir con lo siguiente, mi querido maestro Uriel. Sé que continuará como venturoso vicioso de la lectura. De la lectura, sí. Así es. Y sé también que, entre otras muchas cosas, continuará queriendo, apapachando a sus hijos, pero ahorita quiero referirme a sus nietos, queriendo, apapachando a sus nietos y que otros los nalguen. Claro. Esto es de tal suerte que, dice usted, pues, un amor o una relación un tanto irresponsable en el mejor de los sentidos, y que continúe con esa actividad. Mi querido maestro, muchas gracias. También otra cosa fundamental que se me escapó con tanta idea. Creo que la trayectoria de cualquiera, en mi caso, pues yo le doy mucho a mi familia. Claro. Y no es una cuestión retórica, ¿no? Evidentemente que pues sobre todo mi mujer, el apoyo, la comprensión, no el doblegamiento. Ella y yo discutimos todo, y pues creo que eso es fundamental. Le da confianza a uno, le da claridad en lo que piensa, en lo que va a decidir, y evidentemente también el apoyo de los hijos, ¿no? Y todo eso se convierte en un motor. Claro, ¿verdad? es una fuerza. O digamos una fuerza, un dinamo. Y un estímulo por lo que debe seguir uno luchando. Claro. ¿Verdad? Y contagiando a los demás para que luchemos por mejorar este país. Y qué mejor motor, qué mejor dinamo, qué mejor fuente de energía que esa para continuar en esta lucha y en esta vida. Claro. Que no es sencilla. Claro. Que no es sencilla. Nada sencilla. Claro, así. Mi querido maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues, estimado auditorio, seguramente le encantó, le resultó aleccionadora, aprendió, disfrutó, igual que su servidor de esta entrevista con nuestro querido maestro Uriel Márquez Valerio, en la sección La Entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Si le parece, vamos a unos breves comerciales para regresar con la siguiente sección del día de hoy. Muchísimas gracias y adelante. Gracias. Maestro, muchas gracias. Le agradezco muchísimo.